Recuerden que el vaso no es un órgano como tal del sistema digestivo. Si se explica aquí es por su relación, ¿no?, con las otras vísceras, como son el estómago, como son el colon, como son el riñón, porque se encuentra en el abdomen, pero este es un órgano que se describe como el sistema vascular, porque es un órgano linfoide. Muy bien, entonces vamos a hablar de peritoneo, y como verán, las vísceras no se encuentran como, totalmente solas y desprovistas de una membrana, sino que están recubiertas por una estructura que denominamos peritoneo. Varias estructuras del cuerpo presentan este tipo de membranas. Por ejemplo, los pulmones presentan la pleura, el corazón presenta el pericardio, y en este caso las vísceras abdominales van a presentar el peritoneo. ¿Por qué sirven estas membranas serosas? Sirven porque estos órganos tienen constante movimiento. O sea, el corazón está en constante movimiento, los pulmones también, estructuras como el estómago también. Entonces, estas vísceras, para evitar la fricción, evitar que al friccionarse se desgaste, requieren de esta membrana serosa que contiene en medio un líquido, que es el líquido peritoneal. Ahora voy a explicar todos estos elementos. Entonces, primero, para explicar peritoneo, voy a explicar lo más básico. Y para ello voy a hacer un corte. ¿Cómo se llama este corte? Transversal. Muy bien, un corte transversal u horizontal, ¿no? Entonces voy a hacer un corte transversal u horizontal a nivel de la pared abdominal. Voy a dibujar aquí, en este lado, la pared abdominal. Hélice de simplemente una forma de hélice, ¿de acuerdo? Las hojas de familia bien. Muy bien. O forma de hélice. Más o menos pueden ver ciertos hilos aquí. Esto de aquí. Como si fuera muy Perfecto. Entonces, ¿qué acabo de dibujar? La pared abdominal alrededor. Aquí están los músculos, oblicuo externo, la columna vertebral, ya, pero lo he esquematizado, ¿no? Y aquí en medio está una víscera. Esta víscera puede ser el estómago, puede ser el hígado. Ustedes imagínense. ¿Y qué voy a dibujar alrededor? Alrededor vamos a tener el peritoneo. El peritoneo va a ser una membrana compuesta por dos hojas. Va a haber una hoja que recubre la pared abdominal por dentro, que se le llama peritoneo parietal. Y la otra hoja que recubre a la víscera, que se llama peritoneo visceral. Y de esta manera vamos a poder ver cómo el peritoneo, aquí el parietal, me recubre la parte interna de la pared. En cambio, el peritoneo visceral me recubre de esta manera la víscera. Así. ¿Y cuál es una característica especial de las membranas serosas? Porque esta característica de parietal y visceral también la presentan membranas como la pleura peritoneal. Una más, aquí, peritoneo parietal, el reborde óseo, peritoneo visceral. Una más es que ambas hojas se continúan. ¿Qué cosa es? ¿Qué quiero decir? Que en una porción, en una parte del peritoneo parietal se va a reflejar, va a cambiar de dirección y al final se continúa con el peritoneo visceral, como si fueran una sola hoja, pero se considera que son dos, ¿no? Peritoneo parietal, peritoneo visceral, y esta continuación, que se denomina dependencia del peritoneo. Esta es una dependencia del peritoneo. La titular, ¿quién va a ser? La carilla. Y es una estructura que me sirve de continuación de ambas hojas. Además, ¿cómo se llama el espacio que se encuentra entre peritoneo parietal y peritoneo visceral? Se le llama cavidad peritoneal. Y esa cavidad peritoneal se encuentra llena de líquido, líquido peritoneal. Ese líquido es lo que me sirve, que evita la fricción entre parietal y visceral. Me evitan la fricción. Entonces, si el estómago se mueve mucho, no importa porque el líquido alrededor está amortiguando su movimiento. Muy bien, este tipo de órganos que se encuentran rodeados por peritoneo visceral, que tienen una dependencia, que se continúa con peritoneo parietal, se le llama órganos intraperitoneales. Es una articulación de tipo intranomial esferoidea, también llamada hematocrosis. En cambio, hay órganos que no tienen esta conformación. Por ejemplo, órganos que se encuentran por detrás del peritoneo parietal y por lo tanto no tienen peritoneo visceral. Estos órganos que se encuentran por detrás se le llama retroperitoneales. Retro. Y es la clasificación más clásica que existe, es órganos entre intra y retroperitoneales, ¿no?, en su relación con el peritoneo. Y por lo tanto, de estos órganos retroperitoneales, vamos a ver que a su vez hay una clasificación. Una clasificación en... Ustedes pueden ver, ¿no?, que este es un corte transversal y esto es anterior, posterior, anterior, posterior, ¿no? Listo, estamos en una vista superior, para que quede claro. ¿Qué significa? Muy bien, estos órganos retroperitoneales a su vez se pueden dividir en dos. Un retroperitoneal primario
está siendo cubierto. Primario y secundario. ¿Qué significa? Los órganos retroperitoneales primarios son aquellos órganos que siempre fueron retroperitoneales, desde la vida fetal hasta la vida adulta. Por ejemplo, tenemos los riñones, que son los más clásicos. Tenemos también la aorta como arteria y la vena cava como vena. Entonces, este tipo de órganos, por ejemplo, riñón, aorta, vena cava inferior, son órganos retroperitoneales primarios. En cambio, los órganos retroperitoneales secundarios son aquellos órganos que en la vida fetal fueron intraperitoneales, pero por la rotación de este mismo órgano hacia posterior se convirtieron en retroperitoneales. O sea, solo son retroperitoneales en la etapa adulta. Estos son, por ejemplo, el duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente, por ejemplo, ¿no? Este tipo de órganos, sí, en la vida adulta, si tú lo analizas, están por detrás del retroperitoneo, pero esto es debido a que ha habido una rotación, porque en algún momento estos órganos fueron intraperitoneales. Listo. Dicho esto, y entendiendo esta clasificación de intra y retroperitoneal, vamos a dividir a las dependencias. Vamos a clasificar estas dependencias en 4 tipos, pero 3 son los más importantes y los que vamos a poder ver con mayor facilidad en esa muestra. Por ejemplo, aquí analizando las dependencias peritoneales tenemos. Luego tenemos una porción que es posterior Aquí, inferior. aquí Conocida como el y aquí, ¿no? isquio, ¿de acuerdo? Isquio. Y luego todo esto de acá, todo esto es superior. Muy bien. Parece una neta, conocida como el ilio. Pero no ileón, como esto, como el tubo digestivo. Si ves ilio, ¿ok? ¿De acuerdo? Que es confuso, pero ilio. ¿Ok? Estas son las 3 partes de qué? De lo que viene a ser el hueso. Los años. 3 centros de irritación. Están unidos por lo que viene a ser un cartílago. Entonces, aquí haciendo el esquema tenemos que estos dos órganos son, bueno, estos 3, perdón, son intraperitoneales, ¿no? Y esto es debido a que estamos analizando las dependencias del peritoneo. O sea, las dependencias del peritoneo solo existen en órganos intraperitoneales, no en los retroperitoneales. Ese es uno. 2. ¿Qué tipos de dependencias existen? Por ejemplo, si me une víscera con pared, yo voy a estar hablando de un meso. La rama del isquio. Meso. El isquio solo tiene una rama. No, perdón. El isquio tiene 2. De un ligamento. Rama inferior, rama superior. Un ligamento. Y cuerpo del pubis. Ligamento. Isquio, Esto es el ligamento. la rama Esto del de isquio. ahí. Todo esto Y si me une víscera con pared, sería un meso. Pero ¿cuál es la diferencia? Ambos, ligamento y meso, me unen la víscera con la pared, en este caso puede ser posterior, pero también puede ser superior o anterior. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ligamento y el meso? Allá que el meso presenta una estructura vascular importante, o sea, de la aorta que es retroperitoneal, van a ser una rama o va a ser rama de una rama de la aorta. La cuestión es que ese sistema vascular importante, que puede ser una arteria con su vena, está dentro en el contenido del meso. En cambio, el ligamento no presenta una estructura vascular importante, sino que simplemente presenta pequeños capilares. En cambio, el epiplón, que es el tercer tipo, el epiplón, también llamado aumento, que es este de aquí, me une víscera con víscera. Y siempre contiene una estructura vascular, siempre contiene una arteria de por medio, ¿no? Entonces, el ligamento me une víscera con pared, el meso me une víscera con pared también, y el epiplón me une víscera con víscera. Pero meso y ligamento ya les dije sus diferencias, ¿no? Que por dentro aquí no discurre nada, y aquí por dentro discurre una estructura vascular, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de dependencia peritoneal va a tener también un ejemplo. Por ejemplo, primero empecemos con los epiplones. Este epiplón que une víscera con víscera. Y hay dos más importantes y dos que son más secundarios, ¿no? Los dos epiplones más importantes del cuerpo son el epiplón mayor y el epiplón menor. El epiplón mayor es el epiplón gastrocólico. O sea, yo voy a tener este tipo de corte, ¿cómo se llama? Sagital. Sagital, ¿no? El corte sagital, voy a tener aquí mi estómago y mi colon transverso. Estómago y colon transverso. Entonces, el peritoneo
va a unir estómago y colon. Pero imagínense que este epiplón fuera bastante largo. Entonces, sería de esta manera, ¿no? Si lo agarro así, ¿qué cosa? Se limitan 3 zonas, ¿cierto? Una anterior, una media y una posterior. En la zona anterior, de esta manera. Y aquí se va a fusionar. Medio. Ya que les puedo preguntar, pueden ver estómago y colon transverso, que son órganos intraperitoneales y además que están unidos por su epiplón. A todo esto se le va a llamar el aumento mayor. Aumento mayor. Y es lo que va a estar por delante de los intestinos, del intestino delgado. Por eso algunos lo conocen como delantal. Entonces yo tengo que primero encontrar el colon transverso y poder observar en la parte anterior el aumento mayor. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí se encuentra el colon transverso. Entonces lo que está colocando por delante, que es todo lo que estoy agarrando, es el aumento mayor, esto de aquí. Aumento mayor conocido como delantal. Este aumento, ¿qué estructuras me unen? Si yo lo jalo hacia arriba, veo que está jalando ¿qué cosa? Al colon transverso, que es todo esto de aquí, y a su vez, por detrás, al estómago. Al estómago, pues, este aumento mayor se une con su curvatura, a través de su curvatura mayor. De la curvatura mayor van a hacer y va a ir hacia abajo y luego va a ascender. Como se encuentra en el dibujo, hacia abajo y luego hacia arriba. Listo. El otro aumento es el aumento menor. El aumento menor, ¿qué vísceras me unen? Me une estómago con hígado. Entonces el aumento menor se va a encontrar justo en esta zona, en la zona de la curvatura menor. Va a ir desde la curvatura menor hacia el hígado. Y aquí voy a tener un pequeño rezago de lo que alguna vez fue el aumento menor. Esto que está encima de mi dedo medio, esto de aquí, ¿se ve? El aumento menor ocupa toda esta zona. Todo eso está cubierto de aumento menor. Pero para poder ver estructuras como el pedículo hepático, hemos tenido que quitar. Sin embargo, el aumento menor, aquí queda un pequeño rezago, ¿no? Esto que está aquí. Ahí está, el aumento menor. ¿Sí? Otros aumentos, por ejemplo, el aumento pancreatoesplénico, que me une páncreas con vaso y permite que, por ejemplo, si yo alzo el vaso, no se caiga el páncreas. ¿Sí? El llamado aumento medio. Aumento medio. Listo. Ejemplos de mesos. Recuerden, meso es una estructura que me une víscera con pared y que por dentro existe una estructura vascular. Por lo tanto, a ver, mesos que sean conocidos. Por ejemplo, el mesocolon. El mesocolon. Entonces, yo aquí tengo el colon transverso. Hacia adelante tengo el aumento mayor. Pero si yo no lo tomo en cuenta, hacia atrás, porque esto sería el colon, sería su borde anterior, lo volteo, este es el borde posterior. Entonces, hacia atrás, todo lo que estoy viendo aquí, esto es el mesocolon transverso. Me está uniendo el colon hacia la parte posterior. Esto no es el aumento mayor. Este es el mesocolon transverso. El aumento mayor se encuentra aquí hacia adelante. Esto. Muy bien. Ese es un ejemplo de meso. Otro ejemplo de meso también bastante conocido es el mesenterio. El mesenterio entero viene de intestino delgado. Entonces todo esto es el intestino delgado. Sus 6,75 metros. Entonces aquí el intestino es todo esto, nada más. Todo lo que me está uniendo el intestino con la pared posterior es el mesenterio. Por lo tanto, es esto de aquí. La estructura vascular importante que está pasando por el mesenterio son las ramas de la arteria mesentérica superior. Aquí pueden ver, ¿no? Mesenterio. ¿Y aquí ven una arteria? Sí, ¿no? Esto de aquí. ¿Ven la arteria? Sí, ¿no? Aquí hay una arteria. Analizo otro lado. Por ejemplo, aquí hay una arteria. Aquí hay una arteria, ¿no? Entonces, dentro tienen estructuras vasculares importantes. Y algo también fundamental es que estas estructuras vasculares, estas arterias, me están irrigando el órgano que estoy analizando. El órgano, la víscera que el meso está uniendo a la pared. En este caso, es el intestino delgado. Otro meso, aquí por ejemplo que podemos ver, es el apéndice. Y aquí va a presentar su meso. En este ladito, que es el mesoapéndice. Mencioné que el colon ascendente y el colon descendente son órganos retroperitoneales. Por lo tanto, no tienen dependencias. No tienen dependencias peritoneales.
Pero yo no dije nada del colon sigmoides. Y el colon sigmoides, sí, este colon sigmoides que se encuentra aquí va a tener su meso, el mesosigmoides que se encuentra por acá. Y el mesosigmoides, como verán, sí presenta arterias. Arterias, ¿sí? Presenta arterias, presenta estructura vascular que va a irrigar el órgano. Listo, esos son los mesos que ustedes deben conocer. Y ahora, ligamentos. El ligamento me une también víscera con pared, pero por dentro no tiene ninguna estructura vascular. Entonces, unos van muy conocidos son, por ejemplo, el hígado. Los del hígado. Aquí, como verán, en la cara diafragmática del hígado presenta un ligamento que es el ligamento falciforme. Antiguamente el ligamento falciforme dividía el hígado en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿sí? Y se utilizaba esa división como la única que existía. Pero bueno, como verán, si ustedes observan bien el ligamento, ¿ven alguna arteria ahí en medio? No, ¿sí o no? Esa es la gran diferencia con el meso. No es que esa estructura sea avascular, o sea, al hígado. Por lo tanto, si el cirujano corta a este nivel, la irrigación del hígado no se va a ver comprometida. ¿Por qué? Porque el hígado sí irriga a través de la arteria hepática propia, que se encuentra en el aumento menor. En cambio, el mesenterio sí contiene las arterias mesentéricas. Si yo corto el mesenterio, la irrigación del intestino sí se va a ver comprometida. Es decir, la importancia para el cirujano reconocer cuál es meso, cuál es ligamento. ¿Sí? Parece ser la importancia quirúrgica. El ligamento falciforme no es el único ligamento que existe, sino que en la parte posterior también tenemos los ligamentos coronarios que van a formar los límites del borde de la cara posterior del hígado hacia los lados. Además, en los extremos, aquí por ejemplo, desde el borde izquierdo del hígado vamos a encontrar al ligamento triangular izquierdo a nivel del borde izquierdo del hígado. En cambio, aquí en la parte derecha, el ligamento triangular derecho, justo en esta zona. Sí, estos ligamentos triangulares básicamente también son formados por el ligamento coronario que se encontraba por aquí, el ligamento coronario. Listo. Entonces, una vez ya dicho estas diferencias, ya pasamos a una dependencia que está más allá. Pero ustedes me van a reconocer de cada expulsado. Una cuarta dependencia Acetábulo del lado. vendría a ser las fases de coalescencia. Del lado anterior. ¿Quieres que vea acacia? Es un dorsal del lado izquierdo. Del lado Muy bien. izquierdo. Acetábulo hacia izquierdo. Fase de coalescencia. Lo que pasa es que hay órganos que en su vida alguna vez fueron intraperitoneales. Pero por razones del destino, vamos a poner acetábulo hacia externo. Pubis hacia anterior. Casi superior. por razones del destino, este órgano intraperitoneal se fue doblando, y lo que alguna vez fue su meso se une con la pared posterior, se fusiona, y ese órgano al final va a quedar adherido a la pared posterior. Entonces todo este peritoneo lo va a recubrir, y por lo tanto este órgano pasó de intraperitoneal a retroperitoneal y tiene su fase de coalescencia. Este órgano retroperitoneal es un órgano retroperitoneal secundario, porque alguna vez fue intraperitoneal, pero este órgano retroperitoneal secundario quedó adherido a la pared posterior por esto de verde, que es la fase de coalescencia. Fase de coalescencia. ¿Sí? ¿Qué órganos tienen fase de coalescencia? Los órganos retroperitoneales secundarios. ¿Y cuáles son? Estos de acá, ¿no? Duodeno, páncreas, colon ascendente, colon descendente. Esta es una cuarta dependencia de peritoneo que tienen que conocer. Esta es una de las espinas del hígado. Dicho eso, ya. Con respecto al hígado, el hígado va a presentar tres caras. Va a tener una cara diafragmática que va a estar en relación obviamente con el diafragma, sobre todo con la cúpula derecha que se encuentra en esta zona. Este diafragma, como ya mencioné, no es un músculo totalmente horizontal, sino que es un músculo que asciende y desciende y va a formar la cúpula diafragmática que por dentro va a tener al órgano, al hígado. Quiere decir que el hígado se va a encontrar protegido por la parrilla torácica, por las costillas.
Entonces, este hígado va a llegar incluso en la expiración hasta el nivel del pezón, no puede llegar. Muy bien. Este hígado, además, esta cara diafragmática, se va a ver comprometida o se va a ver dividida por el ligamento falciforme en dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Pero esta división es anatómica, no es funcional. ¿Sí? Luego vamos a ver cuál es la división funcional que presenta el hígado con respecto a su vascularización. Muy bien. Luego, una cara bastante importante es la cara inferior o cara visceral. Esa cara inferior no va a ser totalmente uniforme, sino que va a estar dividida por un surco en forma de H, conocido como la H hepática. Esta H hepática va a tener tres fisuras. Una fisura izquierda, una fisura derecha y una fisura transversal, y así se forma la H. Entonces vamos a ver cómo está conformada esta H en la pizarra. Borde posterior, estamos superior, borde posterior. Y en este borde posterior llega hasta dónde, hasta el siguiente vértice. Muy bien. Esa H que ustedes están viendo está conformada por dos fisuras menores, llamada la fisura derecha, fisura izquierda y fisura transversal. Entonces, la fisura derecha está compuesta por dos fisuras, una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior se encuentra la llamada fosa cística. ¿Por qué? Porque en esta zona se va a encontrar la vesícula biliar. Entonces aquí podemos ver a la vesícula biliar cómo se encuentra por encima de la fosa cística. Si yo saco la vesícula biliar, una vez retirando la vesícula biliar, recién puedo ver en el hígado la depresión para este órgano, ¿no? La vesícula. Muy bien, y en la parte posterior vamos a tener la depresión o el surco para la vena cava inferior. Vena cava inferior. Entonces, en la parte posterior, puedo ver aquí. Acérquense por favor. Aquí está, en toda extensión, la vena cava inferior. ¿Se puede ver un poco? Sí, ¿no? Aquí, todo esto, la vena cava inferior. Como verán, la vena cava inferior con la fosa cística no se tocan. De hecho, ahí yo hice en el esquemita, esa H hay un espacio ahí, ¿no? Entre fosa cística y vena cava inferior que está compuesta por esto, ¿no? Está interrumpida por esta estructura que se llama el proceso caudado. Entonces, ¿puede sentarse? Aquí se encuentran estas dos estructuras. Ahora, en la fisura menor izquierda vamos a encontrar dos cosas. Primero, el ligamento, el surco, es el vértice que para el ligamento redondo del hígado. Ligamento redondo del hígado que se encuentra aquí. Aquí está. El ligamento redondo no es nada más que la vena umbilical que ha sido obliterada. La vena umbilical izquierda que viene del cordón umbilical y que una vez cortado el cordón umbilical, esta vena se fibrosa y ya deja de servir y se forma un ligamento. Este es el ligamento redondo. Pero esa vena, ¿dónde drenaba? Esa vena drenaba en la vena cava inferior. Por lo tanto, conectando por la parte de aquí, así, de esta manera, había el conducto venoso de Arancio. El conducto venoso de Arancio que va a formar un ligamento que es el ligamento de Arancio. Entonces, la parte de la H que se encuentra en esta zona o de la fisura menor izquierda es el surco para el ligamento de Arancio que se va a encontrar posterior al ligamento redondo. Entonces, aproximadamente por acá, aquí, se encontraría el ligamento de Arancio en esta zona, que viene a ser la continuación del ligamento redondo, ¿sí? Viene el ligamento redondo y luego por aquí el ligamento de Arancio, que luego va a dar una vuelta a este lóbulo de aquí y va a drenar en la vena cava inferior. De esta manera se completó la fisura menor izquierda. Esta es la fisura menor derecha, ya la tenemos, y la fisura transversal está compuesta por el hilo hepático. No son diferencias absolutas. Entonces, pero son diferencias que siempre se... La diferencia entre hilo y pedículo es la siguiente: que pedículo hepático es el conjunto de estructuras que van a ingresar o van a salir de un órgano, en este caso es el hígado. Entonces, las estructuras que me conforman el hilo hepático, el pedículo hepático, ¿cuáles son? Son en la parte, a nivel del aumento menor,
serían, en la parte superficial tendríamos dos. Aquí, hacia la izquierda, la arteria hepática propia. La arteria hepática propia que está aquí, que le estoy señalando. Hacia la derecha tendríamos el conducto hepático común, que se encuentra aquí, le estoy señalando. Y hacia posterior, esta venita de aquí, aquí estoy circunscribiendo, es la vena porta. La vena porta. Hay dos superficiales y una profunda. Estas tres estructuras me van a conformar el pedículo hepático, pero el orificio que se encuentra en el órgano, en este caso el hígado, por donde van a ingresar estas estructuras, se le conoce como hilio hepático. Y el hilio hepático es lo que va a generar la fisura transversal, completando la H. Además, esta H me divide la cara visceral en cuatro lóbulos. Un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, y hacia anterior y posterior dos lobulitos. El anterior es el lóbulo cuadrado, y hacia posterior es el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Entonces estos cuatro lobulitos me van a representar la división anatómica de la cara visceral, no es la división funcional. Muy bien, además el lóbulo derecho, por ejemplo, tiene contacto con ¿quién? Con el ángulo derecho del colon, con la glándula suprarrenal y obviamente con el riñón, ¿no? Va a tener sus respectivas impresiones en cada lado. Colon, el ángulo derecho, colon hacia anterior, y hacia posterior el riñón con su glándula suprarrenal. Y hacia la izquierda va a presentar las impresiones de quién, por ejemplo del estómago, ¿no? Sobre todo del estómago. Entonces, esta de aquí, la que acabo de presentar, es la división anatómica del hígado, ¿no? Dos lóbulos por parte del ligamento falciforme en la cara diafragmática y cuatro lóbulos por la H hepática a nivel de la cara visceral. Pero hay una división funcional. Lo que pasa es que el hígado puede ser dividido a su vez en 8 pequeños hígados, en 8 segmentos que están irrigados, están drenados y tienen su propio conducto biliar, ¿sí? Son como 8, el hígado es similar a 8 hígados pequeños que se han fusionado. Entonces, ¿cómo se divide ese hígado de manera funcional? Esa división es interna, no puedo verlo de manera externa, pero hay ciertas estructuras que me dividen uno que otro segmento, y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, la división en la cara inferior se puede ver más notoriamente. Son segmentos que se enumeran del 1 al 8. Se enumeran del 1 al 8. ¿Cuáles son? Este lóbulo, ¿cómo se llamaba? Caudado, ¿no? Caudado viene de cola atrás, ¿no? Muy bien, lóbulo caudado. Entonces, el lóbulo caudado va a representar el primer segmento, el segmento hepático 1. Son 8. Luego, en el lóbulo izquierdo van a estar los segmentos 2 y 3. Y aquí en la cara inferior visceral se va a ver en este sentido. ¿Qué sentido es este? Antihorario, ¿no? Antihorario, muy bien, ¿no? Entonces, primer segmento, el lóbulo caudado. Luego, en el lóbulo anatómico izquierdo tenemos 2 y 3. Segmento 2 y segmento 3. El lóbulo cuadrado me va a representar el gran segmento 4. ¿Sí? 4. Y aquí van a haber 3 segmentos: 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Entonces, en la división funcional que está por dentro tenemos primer segmento, segmento 2 y 3. El lóbulo cuadrado, segmento 4. 5, 6 y 7. En cambio, aquí en la cara diafragmática, ¿qué lóbulo no vamos a poder ver? No vamos a poder ver el segmento, 1. No vemos el lóbulo caudado, por lo tanto no vemos el primer segmento. El resto sí. Por ejemplo, si aquí yo decía que era 2 y 3, en la cara diafragmática aquí tendría 2 y aquí 3. ¿Sí? El ligamento falciforme me divide los segmentos 2 y 3 del 4. Porque como verán, el lóbulo cuadrado está separado por el surco del ligamento redondo y aquí se continúa con falciforme. Entonces el segmento 4, que era esto de aquí, se va a encontrar acá, longitudinalmente aquí, el segmento 4. Y acá estarían los otros segmentos, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué sentido es este? Horario, ¿no? Horario. Acá es en sentido horario, abajo es en antihorario. Entonces, si aquí era 5, 6 y 7, si yo lo veo por acá, es
5, 6 y 7. Y por eso, Y el que falta acá es el 8. Acá se forma como una especie de cuadrado de 4 segmentos. Entonces sería 5, 6, 7 y 8 en sentido horario. Si yo lo veo desde la cara inferior, 5, 6 y 7. Por lo tanto, ¿qué segmento no se ve desde la cara visceral? El segmento 8. No puedo verlo. El segmento 8 se encuentra acá. En cambio, desde la cara diafragmática, ¿qué segmento no puedo ver? El 1. No puedo ver el segmento 1. Listo. Cada uno de estos segmentos va a tener su propia irrigación, su propio drenaje venoso y su propio drenaje biliar. ¿Qué les quede claro eso? Muy bien. Ya hablamos de hígado, ahora vamos a hablar de páncreas. Pueden sentarse un momento. Es un poco trampa, hermano. Sí. El páncreas Acá se equivocaron. es una glándula. Pero lo hicieron. Son dos coxales de un feliz. El hueso sacroiliac. Tiene una porción endocrina y una porción exocrina. La que anatómicamente nos importa es la porción exocrina, que va a secretar tubo pancreático y hacia los conductos pancreáticos, principales y secundarios. Pero bueno, el páncreas es un órgano retroperitoneal secundario que se encuentra a nivel del epigastrio. El sacro de la mujer es más. Y va a estar dividido clásicamente en 4 porciones. Va a tener una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Y para delimitar estas porciones yo necesito delimitar cuál es el cuello, para saber que del cuello hacia la derecha es cabeza y del cuerpo hacia la izquierda es del cuello hacia la izquierda es cuerpo y cola. Listo. Para delimitar el cuello yo utilizo las venas. Lo que pasa es que a diferencia de otras partes del cuerpo, en el cuello del páncreas no hay una estrechez propia en el mismo órgano que me permita diferenciar, este es el cuello. Por lo tanto, yo utilizo estructuras que están alrededor, como son las venas. Y en este caso, la vena que voy a utilizar, déjenme traer un plumón. Asimilando ligamentos. Sacro. Ya lo había explicado en la mesa de allá, vamos a tener la vena mesentérica superior. Y esta vena era contenido del mesenterio, ¿se acuerdan? Que tenía una arteria y una vena mesentérica superior. Listo. Esta vena mesentérica superior va a pasar por detrás del páncreas. Y por el lado izquierdo van a venir uno del vaso que se encuentra en esta zona del vaso. Va a venir la vena esplénica, que va a pasar por detrás del páncreas. Y otra vena que pasa hacia inferior es la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior. Entonces, inferiormente la vena mesentérica superior se une con la vena esplénica y me va a formar el llamado tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico. Ese tronco se une con la vena mesentérica superior y así es como nace la vena porta. La vena porta que formaba parte del pedículo hepático. Entonces, esa vena porta se origina de esta manera. ¿Y cómo yo delimito cuello? Para la anatomía, cuello es igual a la porción del páncreas que pasa por delante de la vena porta con la vena mesentérica superior. O sea, toda esta zonita de acá. Vamos a ir comparando. Esta zonita formada por la vena mesentérica superior y la vena porta es el cuello. Lo que está del cuello a la derecha es cuerpo, la cabeza. Lo que está del cuello a la izquierda es cuerpo y cola. La cabeza va a tener una apófisis llamada la apófisis fusiforme o gancho del páncreas o páncreas menor de Wismar. Y otro dato importante y es que la cola es la única porción del páncreas que va a tener peritoneo. O sea que va a ser intraperitoneal. Es intraperitoneal. El resto del páncreas es retroperitoneal secundario. Pero la cola no, la cola es intraperitoneal. Está envuelta en peritoneo. ¿En qué peritoneo? En el llamado peritoneo o epipleón pancreato esplénico, que era el que me unía estos dos órganos, ¿no? Aquí se va a encontrar el epipleón pancreato esplénico y va a estar envolviendo la cola del páncreas. Por lo tanto, es la única porción que es intraperitoneal. ¿Y cuál es la importancia de estos? Y es que la diferencia entre el intra y el retroperitoneal, además de su ubicación, es si el órgano se puede o no mover. O sea, los órganos intraperitoneales se pueden mover con facilidad. En cambio, los retroperitoneales, al estar adheridos, no se pueden mover. Por lo tanto, la única porción móvil del páncreas va a ser su cola, debido a esta disposición dentro del peritoneo. Muy bien.
Pero eso no se ve. Dicho esto, las 4 porciones del páncreas ya están estudiadas. Ahora vamos a ver otras estructuras, por ejemplo, sus relaciones. La relación más importante que tiene el páncreas es con el duodeno. Entonces, hemos terminado lo que viene a ser la pelvis, ¿de acuerdo? Y vamos a rápidamente, únicamente para que lo vean, lo que viene a ser órganos genitales, ¿de acuerdo? Bueno, les dejo la muestra acá porque Unido al duodeno. sus partes. Y esto también es bastante importante. Pero lo que nos sirve para ahora es para ver su drenaje del cubo pancreático. Va a haber dos conductos importantes. Ya. El conducto de Wilson, conducto de Wilson o conducto pancreático principal, y en la curvatura de Wilson se va a originar el conducto de Santorini. Entonces, estos conductos primero van a tener la llegada de las ramas acinares, porque el cubo pancreático está creado a través de los acinos pancreáticos. Entonces, estas ramas acinares, junto con el conducto de Wilson, da la forma de un insecto llamado escolopendra, o bueno, es parecido también a un 100 pies, ¿no? Un 100 pies. Entonces, este Wilson y Santorini van a drenar en dos lados diferentes. Primero, sepamos que el conducto colédoco viene por la parte posterior del páncreas y se va a unir hacia Wilson. Y me van a formar la ampolla de Vater, ¿no? La ampolla de Vater. Pero este colédoco, ¿cómo se forma? Este colédoco es la unión del conducto hepático común y el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, ¿no? El conducto cístico, que se encuentra aquí, y aquí el conducto hepático común, ¿no? Conducto hepático común, que a su vez es fusión de los conductos hepáticos izquierdo y derecho. Muy bien, este conducto colédoco va a tener varias porciones. Va a tener una porción que es superior al duodeno, una porción que está por detrás del duodeno, va a tener una porción que está por detrás del páncreas, va a tener una porción que está por dentro del páncreas y una porción que se encuentra por dentro del duodeno, dentro de la pared. Entonces va a tener estas 5 porciones, ¿no? Supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intrapancreática e intramural. Listo. Entonces, esto sí se puede ver en la muestra. Si se para un momento, vamos a poder ver. Si ustedes cortan, vamos a poder ver lo siguiente. Aquí, a nivel de la cabeza de páncreas, se va a encontrar, miren, el duodeno. Y acá pueden ver las válvulas conniventes o pliegues de Kerpin que había mencionado anteriormente, ¿no? Listo. Entonces, aquí, si yo saco, ahí está. Podemos ver dentro del parénquima pancreático al conducto de Wilson. Y, llegando en la parte posterior, tendríamos por aquí, ahí está, el colédoco. ¿Ven el colédoco acá? ¿Sí? Un tubito. Eso, el colédoco pasa por detrás y penetra el páncreas y, siguiendo su dirección, va a llegar por aquí, acá, y separando muy bien el parénquima del colédoco, veo como el colédoco está llegando acá, ¿lo ven? ¿Sí, no? Colédoco con Wilson se forman y forman la ampolla de Vater, que le hemos cortado justo el duodeno, justo a nivel de la ampolla de Vater, para poder ver esto que es la carúncula o papila duodenal mayor, ¿no? Por fuera, y viendo la mucosa del duodeno, vemos la papila duodenal mayor. Pero si yo saco la pared, lo que veo es la ampolla de Vater, ¿sí? Ahora, este sistema tiene un conjunto de esfínteres, y el esfínter que se encuentra por encima de la ampolla de Vater, el músculo que se encuentra por encima de esa ampolla, es el esfínter de Oddi, ¿sí? Que es bastante sonado. Muy bien. Listo, chicos. Además, aquí hay una relación muy importante, ya para ir cerrando, tenemos lo siguiente, y es que acá yo mencioné que también se encontraba la arteria mesentérica superior, ¿sí? Aquí estaría la arteria mesentérica superior. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si yo veo una vista lateral, yo tengo aquí la aorta, acá su vena, la arteria mesentérica superior, aquí está, y esta es la aorta. Muy bien.
Entonces, entre la aorta y la arteria mesentérica superior se está generando un ganchito, una pinza. Esta es la pinza aortomesentérica o compás arterial de Wilkie. Entonces, esta pinza aquí va a tener contenido. Ese contenido yo lo puedo más o menos deducir de esta imagen. Esta es una vista anterior, esta es una vista lateral. Entonces, lateralmente, ¿qué voy a poder ver? Lo siguiente. Acá tenemos por encima páncreas y por debajo duodeno. Así. Este esquema es esto. Por detrás de la arteria mesentérica superior, aquí está por detrás, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la pinza aortomesentérica? Uno, el páncreas, específicamente este ganchito, el páncreas menor de Winslow o apófisis fusiforme. El otro contenido es el duodeno, específicamente ¿qué porción? La tercera porción del duodeno. Y un contenido extra es la vena renal izquierda a este nivel. Vena renal izquierda. ¿Por qué es importante saber el contenido? No necesariamente por el páncreas, que muchas veces este gancho a veces no llega hacia la arteria, sino se queda un poco más hacia la derecha. El contenido importante de esta pinza es la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno, que estos son constantes. ¿Por qué es importante? Porque si esta pinza es más pequeña de lo normal, tiene menos ángulo normal, entonces va a ocluir a la vena renal izquierda y la sangre no va a poder salir del riñón. Por lo tanto va a haber una mayor presión, lo que se llama el síndrome de cascanueces, y a nivel del duodeno va a comprimirlo y va a generar obstrucción intestinal, lo que se le conoce como síndrome de Wilkie. Entonces por eso es importante conocer las estructuras que forman parte de este contenido. ¿Ya listo, chicos? Con eso ¿Esa estructura roja la vimos o no? Ya, la arteria mesentérica. Bueno. Sí, la arteria mesentérica. Ya, la arteria mesentérica se encuentra por acá, a ver, vamos a ver. Acá, a ver. Entonces, con el duodeno, Es que aquí se encuentra el páncreas. Ahí está el páncreas. Y aquí no está tan bien disecado, pero podemos agarrar el cadáver del otro lado. A ver, venga. Listo. Esta sería la apófisis fusiforme, esta que está aquí. Fusiforme. Entonces, el intestino delgado, que es este de aquí, tenía su mesenterio. En el mesenterio se contenía la arteria y vena mesentérica. Este es el intestino delgado, mesenterio. Por lo tanto, acá vemos como en el páncreas, en la apófisis fusiforme, por delante están yendo ¿qué cosa? Arteria y vena. Ahí está. A la derecha, vena mesentérica superior. A la izquierda, aquí está mejor, arteria mesentérica superior, ¿sí? Arteria y vena por encima del ganchito. De la vena, cuando por detrás, ahí está, la vena que está acá, tiene drenaje de la vena mesentérica inferior y de la vena esplénica. La vena esplénica que viene del vaso, de acá, del vaso. Entonces se unen estas tres y me van a formar por detrás esta vena, que si yo la sigo, es la vena porta. Esta de aquí es la vena porta. Yo bajo el colon, vena porta, y aquí está, ¿no? Vena porta, que se dirigía hacia el hígado, ¿no? La vena porta, ¿se acuerdan? En la parte posterior. Entonces aquí ya vemos la formación de la vena porta, por lo tanto delimitamos el cuello y aquí vemos el contenido de la pinza aortomesentérica. Ya listo, chicos, ya está para finalizar. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, díganlas nomás y ya, si no, tomen fotitos y ya pueden retirar. ¿cuál es este? Este es mío. Ahí, ¿cómo le vas a mirar? Yo ya también tenía fotitos. La pinza, ¿cómo con esto?